Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección sobre las tensiones filosóficas entre Atenas y Jerusalén como paradigmas de la filosofía occidental y la filosofía judía. Como siempre, de la mano del filósofo, justamente, Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a volver a centrarnos en un concepto, no en una figura, sino en el concepto, digamos, del imperio o de las sucesiones de imperio, ¿no? Explícalo. Exacto, sí. Es, digamos que dentro de la filosofía es lo que es, digamos, dentro de la filosofía, en el cruce entre la filosofía y la filosofía política, quizás, o las ciencias políticas, lo que se suele denominar teología política, es decir, todo aquello que en la política hay de teología secularizada. Bueno, tú sabes que nosotros utilizamos, en la política diaria, digamos, ¿no? Utilizamos conceptos, y no solo conceptos, sino ornamentos como el pase el pase de mando que se hace a través del bastón, y todos los símbolos que provienen del cayado, todos los símbolos que provienen de la teología, la propia corona, la idea de que el soberano, el presidente, tiene dos cuerpos, un cuerpo que es el cuerpo real, pero otro cuerpo que es la investidura, ese es un cuerpo que permanece incluso después de muerta la figura soberana, el mandatario, el conductor. En fin, lo que quiero decir es que esto no estoy diciendo nada original. Un pensador muy cuestionado por sus filiaciones políticas como Carl Schmitt, pero también Ernst Kantorowicz, se han dedicado, son dos filósofos, por ejemplo, que se han dedicado a investigar todas esas rémoras, o más que rémoras, el ADN casi diría, teológico, bueno, para algunos una rémora, para otros un ADN, que en la política hay todavía de la teología. Utilizamos conceptos que los utilizamos políticamente como conceptos secularizados, como conceptos ajenos a las tradiciones religiosas, y sin embargo esas enraizan en conceptos muchas veces religiosos o teológicos más que nada. Ok, eso como gran concepto. Dentro de ese concepto hay un concepto que utilizamos hoy, que en realidad no es en rigor teológico, pero tiene carga con un peso muy fuerte también de las tradiciones teológicas, que es la noción de imperio. La noción de imperio, Jorge, hoy entró a la política, de ser un concepto histórico, una categoría histórica, una categoría jurídico-histórica. Hoy es una categoría casi metapolítica, y hoy se puede hablar y se habla de el imperio cuando se habla de Trump, de los Estados Unidos, o se puede también hablar de una conflagración entre imperios, ¿no? También se analiza, se lo llama hoy hegemonía o imperio. El filósofo Toni Negri, junto con Hart, escribieron un libro que se llama Imperio, donde proponen que la noción de imperio ya es una noción política. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con Atenas y Jerusalén? Pues bien, en las fuentes judías, y me refiero a la Biblia, al Tanaj, la tradición judía en este sentido provee de una de las primeras grandes figuras políticas teológicas de la teoría de la sucesión de los imperios. Cuando hoy hablamos de la caída del imperio soviético y la emergencia de nuevos jugadores en el mundo, de nuevos actores políticos, de la conformación de coaliciones de países que disputan hegemonías imperiales, todo esto reconoce, sobre todo de manera ejemplar, en
las famosas visiones de Daniel, las visiones de Daniel, su forma más pristina. Cuando hablo de las visiones de Daniel, me estoy refiriendo en efecto del libro de Daniel, que, según acuerdan la mayoría de los críticos, habría sido redactada, esto siempre en potencial, entre los años 168 y 165 antes de la era común, ¿no? Es la época de la revuelta de los macabeos contra Antíoco, ¿no? Epifanio, y claramente mostraba, exhibía el espíritu de los judíos de Palestina perseguidos precisamente por Antíoco. De modo que cuando en las visiones de Daniel, Daniel de alguna manera, entre comillas, profetiza este decurso que va a tener la humanidad, en términos, por supuesto, esotéricos, lo hace del siguiente modo. Primero describe un sueño del rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el que ve una estatua, dice el texto bíblico, cuya cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus lomos de bronce. De pronto, una piedra se desprendió de la montaña sin intervención de mano alguna. Bueno, eso es un recurso para decir que es una fuente divina, ¿no? Es una intervención divina. Vino a dar la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los pulverizó. Entonces el hierro, la arcilla y la plata y el oro también se pulverizaron. Bueno, ahora vamos a ver que el hierro, la arcilla, la plata y el oro corresponden a la sucesión de varios imperios que también en los trabajos de la historia antigua se le da denominaciones de edad del bronce, edad del hierro, no es algo que conocemos que después lo tomó la más tradicional de la historiografía antigua, ¿no? Hacer corresponder cada imperio con un tipo de elemento. La correspondencia es a los 4 grandes imperios, ¿no? Estos 4 materiales, que son Babilonia en primer lugar, el imperio de los Medas, Persia y Grecia. La Grecia es Alejandro de Macedonia, o sea, son 4. Por lo tanto, de lo que está hablando el texto, la visión de Daniel, es de la sucesión, caída, subsecuente, una después de otra, de estos imperios, ¿no? Y sigue siendo el texto de la visión de Daniel. Estamos en Daniel 2:44. En cuanto a la piedra que destroza las 4 partes de la estatua, entonces Daniel lo interpreta así. El Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido y este reino no pasará a otro pueblo. Bueno, el sesgo de este último reino es, por supuesto, la idea del reino mesiánico, pero es un reino que está fuera de la historia, que posee un carácter, entre comillas, utópico, amundano, atemporal. Hay una segunda visión que sigue de cerca la primera, de la sucesión de los imperios, en la que Daniel ve a 4 bestias surgir del fondo del mar. La primera era como un león, con águilas, con alas de águila, dice el texto. La segunda semejante a un oso. La tercera como un leopardo. Y por último la cuarta, la más aterradora, que tenía 10 cuernos. En ese momento surge el anciano de los días, término que según la tradición judía designa a Dios, que logra matar a la cuarta bestia y quitar el poder a las otras 3. Bueno, después aparece alguien que, dice el texto, entre comillas, parecía un hombre. Y si continúa el texto, a él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino, de nuevo, no será destruido jamás. Esta segunda visión es en Daniel 7:14.
En 723, precisando un poco esta cuestión, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino que habrá en la tierra, diferente de todos los reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pulverizará. Este personaje que vimos que aparece en el texto, que dijimos que parece un hombre, o el texto lo indica con la forma parece un hombre, aquí en Daniel 7:27 se aclara que representa al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo imperio es eterno y, como que dijimos antes, es atemporal y sucede fuera de la historia. Lo que resulta interesante es que este primer texto de Daniel tuvo una suerte muy fecunda, no solo porque fue comentado, reinterpretado y, y extendido en las tradiciones rabínicas, talmúdicas y en varios midrashim, sino que pasó, y ahora vamos a Atenas, pasó de manera muy fuerte a cierta concepción en las que se van a forjar la filosofía de la historia de Hegel, y después de Hegel, casi todas las corrientes de la filosofía política, desde el idealismo alemán hasta nuestros días, cuando se habla de la conflagración de las civilizaciones. Es decir, acá tenemos, si tú quieres, una matriz, un sintagma teológico-político, el molde bajo el cual hoy también estamos pensando nuestra propia ontología del presente, la contemporaneidad de entender la historia como un devenir de imperios que caen y se siguen unos a otros. Pero lo interesante que en los modos de recepción de esta historia de Daniel, de esta visión de Daniel, cuando los rabinos y los autores de los primeros Midrashim ya empiezan a cambiar la secuenciación. Entonces el cuarto reino, que recordemos eran los griegos en el texto de Daniel, va a ser Edom, va a ser los romanos y luego va a ser el cristianismo triunfante. Es decir, mirá, interesante, hay una recolocación según la circunstancia política que se está viviendo para armar este juego nuevamente de imperios, ¿no? Entonces se van modificando de este modo. Por tal motivo, en el Talmud se retrocede en la escala de los imperios precedentes, de modo que Grecia se convirtió en el tercer imperio, los medas y persas fueron unificados, conformaron el segundo imperio y solo Babilonia conservó su rango de primer imperio universal. Y luego, por supuesto, en el siglo XVII esto se vuelve a modificar y los autores de la época empiezan a conferir al Sacro Imperio Romano Germánico el estatuto escatológico de Cuarto Imperio, cosa que en este punto sigue Hegel en su filosofía del derecho. Para terminar o para cerrar este fascinante problema, ¿no? Fascinante político y teológico, podríamos decir que en general también las representaciones que hay del fin de la historia corresponden muchas veces, incluso en el arte, ¿no? En la gran conflagración que va a terminar con el mundo, en la última batalla, corresponden a los textos, digamos, al modelo apocalíptico. Pero el modelo apocalíptico en la tradición judía no es el modo preponderante. Sí está los textos de Enoch, pero es un género más helenístico, cristiano, apocalíptico. Era de Patmos, Juan, el que redacta, se supone, el Apocalipsis. Acá tenemos una visión política alternativa al Apocalipsis. Acá no es un apocalipsis, sino que es una sucesión de imperios. Y el fin viene dado por una instancia que ya está por fuera de la historia. Yo dejaría por aquí, no sé si... Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a cerrar esta parte de la historia de la historia, de alguna manera, la historia de estos imperios. Sí, que te pediría que nos recomiendes algún libro que pueda ilustrarnos. Sobre todo de lo publicado en español, hay otros textos
Por ejemplo, hay algunos textos en inglés muy interesantes de un investigador llamado Segal, pero en español hay un texto muy bueno que está a disposición, que es un texto de Stefan Moses, una figura brillante del pensamiento judío, alemán, pero que pasó la mitad de su vida entre París y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Murió hace relativamente poco, me parece, muy poco, que se llama El Eros y la Ley, que tiene un excelente trabajo comparativo entre las figuras de los imperios, de esta sucesión de los imperios en Hegel y en el texto bíblico. Y por supuesto también el que quiera leer el texto de Hegel, por supuesto también principios de filosofía del derecho. Pero es un tema apasionante, sí. Bueno, con estas recomendaciones entonces nos vamos a quedar y la semana que viene seguiremos hablando de estos y otros temas. Muchas gracias por habernos atendido aquí en tu sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. Hasta la próxima, Pablo Dreisig. Muchas gracias, Jorge.